Daniel capítulo 12, el versículo 4. ¿Estamos listos? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él nos bendiga y que nos hable en este día conforme a su propósito divino. Invoquemos pues todos el nombre de Jesús. Señor nuestro y Padre celestial, invocamos tu nombre implorando de ti la bendición, la unción y el poder del Espíritu Santo, para que tú nos bendiga en esta hora, nos llene de su gracia con el poder del Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, y vamos a meditar en lo que es la Biblia y la ciencia. Hablando de la ciencia, hay que decir que nuestra era llamada cristiana, es decir, el tiempo que estamos viviendo a partir del nacimiento de Cristo, nuestro calendario civil, se puede decir que, según los expertos estudiosos, hablan de un tiempo llamado el oscurantismo, la edad medieval. Dice que fue un tiempo en que la ciencia no avanzó, no se hicieron grandes descubrimientos, y cuentan a partir del año 450 al año 1450. Algunos parten del año 500 al año 1500. Quiere decir que fueron 1000 años de oscurantismo. Pero hoy, en este estudio, vamos a ver, a manera de introducción, que la palabra de Dios habla acerca de lo que es la ciencia del hombre y lo que es la Biblia, inspiración de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19, dice el apóstol: tenemos. ¿Cuántos hermanos pueden decir tenemos? Porque esto es nuestro. Apropiémonos de la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. No hay otro libro en el mundo en quien podamos confiar como una palabra fidedigna como lo es la Biblia. Pueden haber muchos libros por filósofos, científicos,
Pero la Biblia es un libro especial. Entonces dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Hacemos bien, hermanos, en estudiarla, escudriñarla, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y les invito a que presten atención. Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra realmente es viva, tiene poder, es sobrenatural, es inspirada por Dios. Ahora, entrando en el desarrollo del tema, nos podemos preguntar, ¿qué significa Biblia? Y bueno, ahí tenemos unos datos de lo que es la Biblia. La Biblia es un término procedente de una palabra griega que quiere decir biblión. ¿Qué significa también rollo, papiro o libro? Y de la expresión griega ta Biblia o ta agia, que significa libros sagrados. Entonces, como la Biblia es un libro que contiene 66 libros, eso quiere decir que es biblión, en otras palabras, una biblioteca con 66 libros. Esta Biblia del griego pasó al latín, del latín a las lenguas occidentales, y la Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre sea de Dios. Esta palabra es inspirada por Dios. Eso es la Biblia. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres, 40 escritores, en un periodo aproximado de 1600 años. El primer libro
de la Biblia es el Génesis, que quiere decir origen, principio, y fue escrito alrededor, según los estudiosos, del año 1445 antes de Cristo. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del año 90-96 después de Cristo. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero ha sido traducida a más de 2000 idiomas. Es conocida en los 5 continentes y se le considera con justa razón el libro de los libros. Biblión, biblioteca, libro sagrado, porque tiene la inspiración de Dios. Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés, en el capítulo 1, el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos prosperidad en el camino y que todo nos salga bien, hermano y amigo, hay que guardar esta palabra, hay que leerla, hay que meditar en ella, hay que obedecerla, porque esta Biblia contiene la palabra de Dios. Los profetas se presentaron como testigos y mensajeros de la palabra. Es decir, que la palabra no era de ellos. La palabra es de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, el verso 10, dice: habló pues Jehová. ¿Quién es el que habla? Jehová. Los profetas no hablaban de su cuenta. Dios hablaba por boca de ellos. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: es Dios el que habla. Y en Hechos capítulo 3, el verso 21, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios. ¿Quién es el que habla? Dios. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces los hombres hablaron palabra de Dios. Ezequiel 38:17 dice: así ha dicho Jehová el Señor. Es el Señor el que habla. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas? Hablé por mis siervos los profetas. Los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Yo hablé
hablé por los profetas. Entonces, con estos versículos estoy diciendo que la palabra o la Biblia es inspirada por Dios, que los hombres hablaron lo que Dios les mandó a hablar. Ahora, Dios se reveló en la persona y en la obra redentora de Jesús, como lo expresa la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Dios, no el hombre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por medio de quién habló Dios? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh Dios, nos ha hablado a través de los profetas y últimamente nos habló por el Hijo, por su manifestación en carne. Dios se hizo presente y nos habló, no de una religión, nos habló del plan de salvación, porque ese es el evangelio de Jesucristo, el programa de Dios para salvar al hombre. Amén. Bueno, entonces ahí tenemos una presentación de lo que es la Biblia, palabra de Dios inspirada por Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué es ciencia? Porque el tema es Biblia y ciencia. ¿Qué es ciencia? La ciencia es la rama del saber humano. El saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos. Y qué bueno que ustedes retengan eso, porque ciencia es conocimiento. Por el conjunto de conocimientos objetivos verificables sobre una materia determinada. Lo que se dice de la ciencia es que la ciencia tiene que ser verificada, comprobada. Y dice también determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Es decir, que hay que experimentar. Todo tiene que ser comprobado. La explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Y dice, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Eso es lo que tiene que ver con la ciencia. Ahora, la ciencia como rama del saber, del conocimiento. Podemos decir que hoy hablamos, según
los estudiosos, los expertos, hablamos de diversas ciencias que suelen dividir en tres grupos. Se habla de las ciencias formales, de las ciencias naturales, de las ciencias humanas o ciencias sociales. Esos tres grupos. Tres grupos que los estudiosos las clasifican de esta manera: como formales, la lógica y las matemáticas; como ciencias naturales, la física, la química, la biología, la geología y la astronomía; y como sociales, la sociología, la psicología, la economía, historia y lingüística. Además, se tienen como básicas las matemáticas, la física, la química, la biología y la geología. Y como aplicadas, la arquitectura, medicina, farmacia, ingeniería, antropología y arqueología. Bueno, hay tantas cosas que dice la ciencia. Pero ahora miremos el significado original de ciencia. Ya les estaba diciendo que es conocimiento. La ciencia es conocimiento, es conocer, entender. Se trata de descubrir, de investigar, conocer. Cuando Dios creó al hombre, dice, lo hizo un ser inteligente. El hombre es un ser inteligente, apto para desarrollar sus conocimientos. Lo que pasa es, según dicen los expertos, es que nosotros no utilizamos todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro. Apenas estamos utilizando un porcentaje mínimo, pero el hombre tiene una capacidad dada por Dios para desarrollar sus conocimientos. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, el versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ustedes conocen la historia de los 4 muchachos hebreos allá en Babilonia. Estos muchachos, después de haber propuesto de no contaminarse con la comida y la bebida del rey, sino que se les diese legumbres y a beber agua, Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia. Así que la ciencia la da Dios. Los científicos de hoy no tienen de qué llenarse de orgullo. La ciencia la da Dios. Los científicos, los sabios no han creado nada. Todo está hecho, todo lo creó Dios. Lo que ellos han hecho es descubrir y por ende inventar muchas cosas que han sido una bendición para el hombre, para nosotros mismos. Pero todo ese conocimiento viene de Dios.
El sabio Salomón dice que la ciencia del Santísimo es la inteligencia. Miremoslo en Proverbios capítulo 9, el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la fuente del conocimiento, del saber, está en Dios, y Dios es el que le da al hombre, como ser inteligente, estos privilegios de conocer, de entender, de descubrir, de inventar cosas, no crear, pero sí descubrir cosas que nos han beneficiado a nosotros los seres humanos. Ahora, volviendo un poquito otra vez a la ciencia o a los científicos, los inventos. Tengo por aquí unos datos, ustedes los pueden comprobar. De pronto no sean tan exactos, pero lo que los hombres han descubierto, que nosotros decimos que han inventado, tenemos, por ejemplo, la imprenta por el año 1450, terminando el tiempo del oscurantismo. La máquina de vapor por el año 1698. El telégrafo eléctrico por el año 1837. La penicilina por el año 1877. La bombilla por el año 1879. Corriente alterna por el año 1882. El avión por el año 1903. El ordenador por el año 1938. Lo que más tarde, lo que conocemos hoy, sería el computador. Hoy tenemos la revolución de la información y las telecomunicaciones, o la era de la información. Y todo eso empezó desde el año 1985 al año 2000. Empieza todo esto. Así que a partir del año 2000 tenemos una tecnología y unos avances en lo que es la comunicación. Es una expresión aplicada al periodo en el que el flujo de información se volvió más rápido que el movimiento físico y se empezó a utilizar a partir del año 1990. Hoy dentro de esa revolución tenemos lo que llamamos la TIC. TIC quiere decir las técnicas de la informática y la comunicación. Estamos viviendo ese tiempo. Entonces seguimos mirando esto de Biblia y ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca del universo? Bueno, aquí tengo unos datos. Por ejemplo, Aristarco, por el año 310 antes de Cristo al año 230 antes de Cristo. Dice que él fue un astrónomo y matemático nacido en Samos, Grecia, es decir, era un Aristarco, era un matemático de Grecia, griego.
Fue la primera persona conocida que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando el Sol y no la Tierra en el centro del universo conocido. Y ya en la Edad Moderna, ya por el año 1930, Edwin clasificó las galaxias en elípticas, espirales y irregulares. ¿Qué es una galaxia? Y esto para que veamos la grandeza de Dios. Una galaxia es un sistema formado por millones de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, energía oscura, nebulosas, cúmulos estelares, sistemas estelares múltiples y otros cuerpos celestes que permanecen unidos entre sí debido a las interacciones gravitacionales. Y entonces se dice que el universo tiene más de 125 billones de galaxias. Bueno, el universo es grande, es inmenso. El hombre no alcanza a dimensionar lo grande de nuestro universo, del mundo, de los mundos, de las galaxias, como se dice aquí. Es que detrás de eso hay un creador y sustentador de todas las cosas que se llama Dios. Georges Lemaitre fue quien empezó a hablar del huevo cósmico o la teoría del átomo primigenio. Y ya por el año 1927 viene la teoría del Big Bang. Es una teoría que dice que el universo y los planetas, incluyendo el planeta Tierra, nacieron hace aproximadamente 14,000 millones de años de un único punto. Mire lo que dice esta teoría, de un único punto que estaba contenido en el espacio, un punto, y que a partir de ahí el universo se expande continuamente. Eso es lo que dicen los científicos. Bueno, yo voy a discutir de eso de 14,000 millones de años. Pues la Biblia me dice que la Tierra, por un lado, tiene un creador. Por otro lado, me habla de un principio que yo no sé cuántos años hayan transcurrido. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos años? No sé. Pero que hubo un creador, sí. Así que si los científicos hablan de un punto que estaba contenido en el espacio y que ahí empezó a expandirse continuamente de ahí el universo, bueno, así sea un puntico, pero eso tiene un creador. Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La forma en que está suspendida la tierra en la galaxia, en el universo. Lo que se decía según la ciencia
es que la tierra estaba sostenida sobre los lomos de un elefante, de una tortuga inmensa, gigante, o que estaba sostenida sobre los brazos del gigantesco Atlas. Uno de ellos que creía así fue Platón. Por el año 1428-348 antes de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Job capítulo 26, el versículo 7. Él habla de Dios. Aquí no está hablando de un sabio, un científico de la tierra. No es Aristóteles, no es Platón, no es Galileo, no es Aristarco, no es ninguno de esos sabios. Aquí está hablando Dios. Y dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga a la tierra sobre nada. Aleluya. Eso quiere decir que el que sostiene la tierra, el que sostiene los planetas para que no se repelen, que se mantengan en su órbita, el que sostiene todo eso es el creador del universo. Él, el que extiende, él solo se llama el Señor Jesús. Y digo el Señor Jesús porque por él y para él fueron creadas todas las cosas. Por boca del profeta Isaías dice Dios, Isaías 45, el verso 12. Yo hice la tierra. Eso es categórico. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Esto no es producto de una llamada evolución. Esto tiene un creador. Creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Eso quiere decir que hay un creador, hay un ordenador. Hay uno que manda, que tiene la palabra, y hay uno que sustenta, que sostiene, porque la tierra cuelga sobre nada, dice la Biblia. No es sobre una tortuga gigante, no es sobre elefante, ni sobre el gigantesco Atlas, es sobre el gran poder de Dios. Aleluya. Al Señor sea la gloria, la alabanza. Ahora, y voy a terminar con este punto, y desde ya les invito para que se queden. El próximo domingo vamos a continuar con esta enseñanza, Biblia y ciencia. Dice, la existencia del átomo, recuerden que los sabios hablan de átomo. El primer modelo atómico con bases científicas fue formulado en 1803 por John Dalton. Este decía, la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son invisibles. Tan pequeña, invisible, solamente a través de los poderosos telescopios pueden mirar todo esto y no se pueden destruir. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Y bueno, de ahí tienen entonces las bases para hablar una cantidad de cosas acerca de
del universo y de todos los acontecimientos y también para hablar del hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no menciona átomo, pero sí menciona algo que me dice que es, como dijo Cristo, como una de las semillas más pequeñas, la semilla de mostaza. ¿Y sabe cuál es? La fe. Las cosas subsisten, las cosas fueron hechas no por el átomo, es por la fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, Hebreos 11, versículo 3. Dice, por la fe, ese es el átomo, la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Amén. Por la palabra. ¿La palabra de quién? No del sabio o el científico. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí tenemos el átomo que dicen los científicos invisible y que no se puede destruir. Pequeño. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero ¿qué era lo que no se veía? Fue hecho por fe, por la palabra. Qué importante entonces es saber que la Biblia está por encima de todo conocimiento o razonamiento humano. Sea el sabio, el científico, el filósofo, el matemático, el físico, sea quien sea, Dios está por encima de ellos porque Él es la fuente del saber, de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. Así que el hombre es un instrumento en las manos de Dios. Es Dios quien da al hombre el conocimiento. Entonces vamos a dejar hasta aquí y continuamos con la ayuda de Dios el próximo domingo. Seguimos hablando de Biblia y ciencia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la Biblia? Y nos vamos a dar cuenta que siempre la Biblia, como es palabra de Dios, es la verdad. Y cuando el hombre dice algo o descubre algo, ya Dios lo haya dicho en su palabra. Porque Él es el creador de todas las cosas. Hermanos y amigos, que el Señor Jesús les bendiga y quedamos para el próximo domingo continuar con este estudio, Biblia y ciencia. Hagamos una oración de gracias por esta enseñanza. Démosle gracias a Dios. Señor nuestro y Padre celestial. Gracias te damos por las bendiciones que tú nos das. Gracias por la palabra predicada. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, creador, sustentador de todas las cosas. Gracias, Señor, por habernos revelado esta verdad. Gracias, Señor, por esta palabra que es vida y es espíritu. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Señor. Espero que esta palabra sea obrando en la vida de los amigos, de los hermanos y se constituya en bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta bendición de esta palabra. Yo creo que todos nosotros tenemos una esperanza muy grande
de ir más allá de esas constelaciones, de las estrellas, y es estar un día con el Señor en la gloria eterna. Gloria al Señor. Cuando andaba por el mundo solitario, no hubo nadie que me pudiera consolar. No hubo padres, amigos ni parientes, tan solo Cristo me pudo consolar. Más allá del universo hay un sol maravilloso, es el sol de justicia, es también mi Jesús. Más allá del universo hay un sol maravilloso, es el sol de justicia, es también mi Jesús. Ahora sé que hay un paraíso más allá de las estrellas, más allá del cielo azul, donde todos aquellos que han llorado y han sufrido vida eterna tendrán. Más allá del universo hay un sol maravilloso, es el sol de justicia, es también mi Jesús. Más allá del universo hay un sol maravilloso, es el sol de justicia, es también mi Jesús. Ahora sé que hay un paraíso más allá de las estrellas, más allá del cielo azul, donde todos aquellos que han llorado y han sufrido vida eterna tendrán. Más allá del universo hay un sol maravilloso,